Buenos días, mi nombre es Maximiliano Góngora Quirós, soy alumno de la Universidad Autónoma de Campeche en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y la asignatura de Parasitología. Y el día de hoy les voy a presentar una serie de videos sobre distintos tipos de nemátodos en los que podemos encontrar Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, así como diferentes tipos de uncinarias, desde Ancylostoma duodenale hasta Necator americanus, así como Strongyloides stercolaris. Bueno, ahora les voy a hablar sobre Ascaris lumbricoides, uno de los parásitos intestinales más comunes en el ser humano. Así que primero empecemos hablando sobre su huevo. Los huevos de Ascaris lumbricoides miden en promedio 53 micrómetros. Sin embargo, algunos pueden llegar a medir hasta 75. Estos tienen una forma esférica u ovalada. Y algo muy característico es su cubierta externa, la cual podemos decir que es albuminoidea mamolenada, es decir, que tiene un aspecto rugoso y está formada por secreciones del útero de la hembra. Debajo de esta cubierta hay una capa quitinosa media y una membrana interna vitelina que rodea al embrión. Aquí podemos encontrar no uno ni dos, sino tres tipos de huevos. Primero tenemos el huevo fecundado normal, con su cubierta mamelonada. El cubierto descorticado, que perdió esa cubierta rugosa. Y también tenemos al huevo infértil, que es más alargado y tiene un contenido granular. En condiciones adecuadas, como suelo húmedo y cálido, el huevo puede embrionar y dentro se forma una larva L2, que es la etapa infectante en el ser humano. Algo importante de mencionar es que el mamelonado no forma parte del huevo en sí, sino que es una secreción uterina que se adhiere al exterior. Y aunque en realidad les decimos huevos, en realidad el huevo embrionado es el que verdaderamente causa la infección. Estos huevos realmente se pueden considerar como muy resistentes, ya que pueden sobrevivir incluso por años en el suelo si las condiciones son adecuadas. Ahora, hablando de su estadio adulto, Ascaris lumbricoides es un nemátodo grande, es decir, un gusano redondo y no segmentado. Las hembras pueden llegar a medir desde los 20 hasta los 35 centímetros, mientras que los machos son un poco más pequeños, midiendo entre 15 y 30, aunque el macho se distingue porque su extremo posterior está curvado hacia el lado ventral. Estos tienen un cuerpo cilíndrico, liso y blanquecino, y en la parte anterior se puede ver una boca con tres labios prominentes. La hembra tiene dos úteros muy desarrollados y el macho un espículo copulador. Los adultos viven en el lumen del intestino delgado, generalmente en el yeyuno o también en el ileón, y una sola hembra puede liberar hasta 200.000 huevos por día. En la mayoría de casos no hay síntomas, pero sí hay una carga parasitaria demasiado alta, lo cual puede llegar a provocar dolor abdominal, obstrucción intestinal e incluso llegar a las vías biliares o al apéndice, causando complicaciones que pueden resultar aún más graves. Y por último, ahora hablemos sobre su ciclo biológico. Los huevos fecundados salen con las heces y si caen, como ya había dicho, dentro de un suelo húmedo, cálido y agregamos sombreado, se desarrollan hasta formar el huevo o larva L2 o huevo embrionado, que es el estado infectante. Cuando una persona ingiere estos huevos, por ejemplo, a través de agua, alimentos contaminados o incluso por no haberse lavado las manos, el huevo llega al intestino delgado, se abre y se libera la larva. Esta larva puede atravesar la mucosa intestinal y viaja por los vasos mesentéricos hasta el hígado y después pasa al corazón y de ahí a los pulmones. En los pulmones madura durante unos 10 a 14 días, atraviesa los alvéolos, asciende por la tráquea y la garganta y es tragada nuevamente. Ya de regreso en el intestino delgado, la larva se convierte en lo que conocemos como el gusano adulto, donde crece, se aparea y las hembras pueden empezar a producir los huevos que salen con las heces para de nuevo reiniciar todo este ciclo. Este proceso tarda entre 2 y 3 meses y los adultos pueden vivir incluso hasta 2 años dentro del intestino. Hoy vamos a hablar sobre Trichuris trichiura, comúnmente conocida como tricocéfalo. Empecemos hablando sobre su huevo. Los huevos de T. trichiura tienen un tamaño promedio de 50 micrómetros, con un rango que va desde los 45 hasta los 55 y tienen una forma ovalada. Lo más característico son sus tapones polares,
los cuales son prominentes y transparentes, encontrándose en ambos extremos, los cuales son la principal característica para que nosotros los podamos identificar bajo el microscopio, aunque aproximadamente el 15% de los huevos se pueden salir de este rango, midiendo hasta los 75 micrómetros, pero jamás superior a eso. Los huevos se eliminan no embrionados con las heces y necesitan permanecer entre 15 a 30 días para que estos puedan volverse infectantes, y lo hacen atravesando una serie de varias etapas, empezando con la etapa de 2 células, luego una segmentación avanzada y finalmente la embriogénesis, donde se forma la larva infectante dentro del huevo. Pasando al estadio adulto, los machos miden entre 3 y 4 centímetros, mientras que las hembras son ligeramente más grandes, midiendo entre 4 y 5. Su cuerpo tiene una forma característica de látigo o fusta, con el extremo anterior delgado que se introduce en la mucosa intestinal y el extremo posterior, el cual es más grueso y queda en la luz del intestino. El macho tiene un extremo posterior enrollado ventralmente y posee una espícula copulatoria, mientras que la hembra tiene la vulva cerca del extremo posterior. Los adultos se localizan principalmente en el ciego y colon ascendente, donde fijan firmemente la mucosa. Las hembras comienzan a ovipositar de 60 a 70 días después de la infección, liberando entre 3.000 hasta 20.000 huevos por día, que se expulsan con las heces. Esta fijación y producción continua de huevos es la razón por la que las infecciones pueden mantenerse incluso durante años. Además, al introducir la cabeza en la mucosa, los adultos pueden causar microhemorragias, que en infecciones graves contribuyen a la anemia y pérdida de peso. Ya que hablamos sobre su ciclo biológico, podemos hablar sobre su distribución geográfica. Trichuris trichora es la tercera lombriz intestinal más común en humanos y se encuentra principalmente en zonas con un clima tropical y, como comúnmente sabemos, malas condiciones sanitarias, afectando sobre todo a niños que son más descuidados que los adultos. Se estima que aproximadamente 800 millones de personas están infectadas de este parásito. Se han registrado casos incluso en el sur de Estados Unidos y en áreas rurales de Latinoamérica. Finalmente, en la presentación clínica, la mayoría de infecciones son asintomáticas, pero cuando la carga parasitaria llega a ser demasiado elevada, como ya había dicho, especialmente en niños, pueden aparecer síntomas como dolor abdominal, diarrea con sangre, anemia, pérdida de peso o incluso prolapso anal. En casos muy graves se pueden observar hemorragias intestinales y retraso del crecimiento. Por eso es muy importante que se mantengan buenas prácticas de higiene, así como el saneamiento. Hoy les voy a hablar sobre Enterobius vermicularis, también conocido como el oxíoro humano o comúnmente gusano de asiento. Primero, como siempre, empecemos hablando sobre su huevo. El huevo de E. vermicularis mide aproximadamente 55 micrómetros, aunque puede variar en un rango desde los 50 hasta los 60. Tiene forma ovalada y está aplanado de un lado, lo cual lo hace algo característico, así como fácil de identificar bajo el microscopio. Este, a diferencia de otros, es incoloro y su cubierta es delgada. En condiciones normales puede observarse ya embrionado, y en solo 4 a 6 horas a temperatura corporal el embrión puede desarrollarse hasta el estadio infectante, que es la larva juvenil del tercer estadio. Así que cuando hablamos de huevo, debemos recordar que su infectividad depende de este estado embrionario. Ahora, el adulto. Las hembras miden entre los 8 y 13 milímetros, mientras que los machos, como ya sabemos, usualmente son más pequeños, midiendo de entre los 2 hasta los 5 milímetros. La hembra tiene una cola larga y puntiaguda. Es una característica que la permite reconocerla. Viven en el colon, principalmente en el ciego, y las hembras grávidas tienen un comportamiento muy interesante, ya que estas migran cuando es de noche hacia el área perianal para poder depositar sus huevos, lo que hace más fácil la transmisión. La vida de un adulto es de aproximadamente 2 meses, pero gracias a su autoinfección, la infección puede mantenerse durante muchísimo más tiempo. Ahora, pasando a su ciclo de vida, todo empieza cuando la hembra pone los huevos en los pliegues perianales. La infección puede ocurrir por autoinoculación, es decir, llevándose los huevos a la boca al rascarse, o por exposición ambiental, como tocar ropa, sábanas o superficies que sí estén contaminadas. Una vez ingeridos, los huevos liberan larvas en el intestino delgado, las cuales maduran y se establecen como adultos en el colon.
Las hembras grávidas repiten este ciclo de oviposición cada noche. También puede ocurrir la llamada retroinfección, donde las larvas recién eclosionadas migran de vuelta al recto desde la piel, aunque esto pueda llegar a ser menos frecuente. En cuanto a su distribución, E. vermicularis se encuentra en todo el mundo, pero es más frecuente en niños, sobre todo en edad escolar o preescolar, con lugares con hacinamiento. El ser humano es el único huésped definitivo, aunque están documentados raros casos donde chimpancés en estado de cautiverio lo llegan a presentar. Finalmente, en la presentación clínica, la infección suele ser asintomática, pero el síntoma más común llega a ser el prurito perianal nocturno, que puede causar exocoriaciones y riesgo de sobreinfección. Ocasionalmente también puede infectar el tracto genital femenino, provocando vulvovaginitis o granulomas pélvicos. Otros síntomas menos frecuentes incluyen el bruxismo, insomnio, anorexia, irritabilidad y dolor abdominal, que a veces puede estimular incluso una apendicitis. Hoy les voy a hablar sobre las uncinarias, específicamente de Ancylostoma duodenale y Necator americanus, que son gusanos intestinales que afectan principalmente a los seres humanos. Sus huevos son ovales, miden alrededor de 60 micrómetros y tienen una pared delgada. En su interior contienen blastómeros, que son células en división, y un espacio claro entre la pared y los blastómeros. Un detalle importante es que no se puede diferenciar fácilmente, o más bien visualmente, entre A. duodenale y N. americanus, por lo que simplemente se les llama uncinarias. Si las heces no se conservan en refrigeración y llegan a pasar más de 48 horas, los huevos pueden desarrollar larvas hasta las etapas juveniles. Ahora hablemos del estadio adulto. Estos gusanos son delgados y cilíndricos. Viven en el intestino delgado, principalmente en el yeyuno distal. A. duodenale mide entre 8 y 11 milímetros, mientras que N. americanus puede llegar a medir hasta 13. Su boca tiene estructuras especializadas para así poder alimentarse de la sangre. A. duodenale tiene dientes cortantes y N. americanus tiene placas cortantes. Se adhieren a la mucosa intestinal, causando pérdida de sangre y en casos graves anemia ferropénica, liberando larvas de vida libre, llamadas rhabditiformes. Después de 5 a 10 días y 2 mudas se convierten en larvas filariformes, que son larvas infectantes. Estas pueden sobrevivir varias semanas en el suelo. Cuando un humano entra en contacto con ellas, generalmente caminando descalzo, las larvas pueden penetrar la piel, viajando hasta la sangre, hasta los pulmones, ascienden por los bronquios hacia la faringe y luego son tragadas. En el intestino delgado maduran a adultos que producen huevos y el ciclo se vuelve a repetir. Algunas larvas de A. duodenale pueden quedarse en estado latente y reactivarse más tarde. Incluso se pueden infectar por vía oral o transmamaria, mientras que N. americanus únicamente se infecta por la piel. En cuanto a su distribución, estas especies se encuentran alrededor de todo el mundo, especialmente en zonas cálidas y húmedas. N. americanus predomina en América y el sur de India, mientras que A. duodenale se encuentra en Medio Oriente, en el norte de África, así como el norte de India. En cuanto a la clínica, muchas veces las infecciones son asintomáticas. Sin embargo, cuando hay síntomas puede incluir dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito, anemia por pérdida de sangre, incluso en casos graves hasta la desnutrición. Durante la penetración de las larvas filariformes pueden aparecer erupciones urticales, conocidas como prurito de tierra, y problemas respiratorios como neumonía eosofílica. Finalmente, respecto a los métodos para diferenciarlos, aunque los huevos son iguales, podemos distinguir especies observando a los adultos por su boca. Mientras que A. duodenale tiene dientes cortantes, N. contiene placas cortantes, aunque también se puede usar PCR molecular para identificar el ADN de cada especie en muestras fecales, que es la manera más precisa de realizarlo. Bueno, ahora vamos a hablar de Strongyloides stercularis, un nemátodo que causa la enfermedad conocida como strongyloidiasis. En su estado joven o larvario encontramos principalmente dos formas: la larva rhabditiforme, que es la larva no infectante, y la larva flariforme, que es la forma infectante. La larva rhabditiforme, también llamada L1, mide aproximadamente entre 180 hasta 380 micrómetros. Tiene un cuerpo delgado y transparente, con una cavidad bucal corta y un esófago tribulario que ocupa más o menos un tercio del cuerpo. Esta es la forma que podemos encontrar en las heces frescas.
Por otro lado, la larva filariforme o L3 mide entre 500 a 600 micrómetros y es más alargada y puntiaguda en los extremos. Su esófago es mucho más largo, ocupando casi la mitad del cuerpo. Y algo que es muy característico es que su cola termina en una bifurcación o muesca. Esta forma es la infectante, la que penetra la piel del ser humano. Esas larvas son muy importantes para el diagnóstico y para entender la infección, porque Strongyloides stercolaris tiene la capacidad de mantener su ciclo dentro del mismo huésped, lo que conocemos como autoinfección. Esto significa que una persona puede permanecer infectada por años, incluso sin volverse a exponer ante el parásito. Ahora, hablando sobre su ciclo de vida, este es uno de los más complejos entre los nematodos intestinales, ya que puede seguir un ciclo de vida libre en el ambiente o un ciclo parasitario dentro del ser humano. En el ciclo de vida libre, las larvas rhabditiformes son eliminadas con las heces, y si las condiciones del suelo son favorables, como ya sabemos, sombra y calidez, así como humedad, se desarrollan machos y hembras adultos en la vida libre. Estos se aparean y producen huevos, de los cuales nacen nuevas larvas rhabditiformes, que más tarde se transforman en larvas filariformes o las formas infectantes. Y cuando estas larvas filariformes entran en contacto con la piel humana, por ejemplo estando descalzos sobre suelo contaminado, penetran la piel y comienzan su migración. Pueden viajar por la sangre o la linfa hacia los pulmones, donde atraviesan los alvéolos, suben por la tráquea, son deglutidas hasta llegar al intestino delgado. Ahí, en la mucosa intestinal, las larvas mudan un total de 2 veces. Se pueden convertir en hembras adultas partenogenéticas que producen huevos sin necesidad de machos. Los huevos eclosionan dentro del intestino y liberan nuevas larvas labditiformes. Esas larvas pueden salir con las heces para continuar el ciclo libre o transformarse dentro del intestino en larvas flariformes que pueden atravesar la mucosa intestinal o la piel del área perianal. Esto provoca una autoinfección que llega a ser interna o externa, permitiendo que, como ya había dicho, la infección se mantenga durante muchísimos años. En casos muy graves, especialmente en personas inmunodeprimidas, puede presentarse el síndrome de la hiperinfección, donde las larvas se diseminan por todo el cuerpo, desde los pulmones hasta el hígado, hasta incluso el mismo cerebro, lo que causa cuadros potencialmente mortales. Este parásito se presenta en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, como América Latina, África, así como el sudeste asiático. México se encuentra principalmente en regiones cálidas y húmedas, donde hay poca higiene o saneamiento inadecuado, y es más frecuente en áreas rurales. Aunque el principal huésped somos nosotros, también se puede encontrar en perros, así como algunos primates como lo son chimpancés o monos. Incluso hay ciertas variaciones genéticas del parásito que lo permiten infectar de igual manera tanto a nosotros como a nuestros mejores amigos los perros.